Bueno, antes que empecemos con lo del tema de hoy, de las dos clases que hemos tenido, pues luego por el chisme y porque divago un montón, y luego ustedes con sus preguntas hacen que divague todavía más, o sea, es culpa de ustedes. Pero se han quedado, yo creo que muchas cosas en el tintero. Este, Eso está planificado, ¿eh? Yo creo que muchas de sus dudas, pues para eso es las recomendaciones o la clase, para que si a alguien le interesa por cuestiones personales, profesionales, de proyecto tal, esos temas, pues bueno, encuentre como una vía para por dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, un montón de cosas se nos van a quedar en el tintero. Eso ya está presupuestado. Pero bueno, quisiera aprovechar ahorita antes de que empezáramos con el tema 3, si quieren comentar, preguntar, reclamar, bueno, reclamas al buzón de Arnulfo, cuestiones que nos hayan quedado en el tintero de lo que vimos o vimos muy poquito en las clases anteriores. Ah, sí, hoy me saqué punta. Es que hace mucho calor. Porque la semana anterior me refiero, no hablamos, que en realidad casi nada del video que les mandé, bueno, que les pasé de Federico Navarrete. Si quieren, en lo que se animan a preguntar algo, eso sí me quedó colgado de la clase anterior. Veíamos en la lectura de corrección de estilo, que bueno, desde mi punto de vista, hablaban de un corrector ideal que tendría que saber un montón de cosas. Este, Mi pregunta era cuánto si le iban a pagar en correspondencia con esos saberes y sus dominios, pero el video que les puse de Navarrete ponía en tela de juicio un concepto muy arraigado en la cultura mexicana, que es exactamente el ejemplo que ponen en el artículo sobre corrección, la idea de mestizaje. Este, en los días pasados, por ejemplo, también me topé con otro que también es muy discutido ahora, sincretismo. Si quieren, podríamos empezar por ahí. A ver, más o menos, ¿qué deberíamos entender por sincretismo? Como la fusión de dos culturas para hacer una nueva, ¿no? O la adopción de ciertos elementos de una para fusionarse con ciertos elementos de otra y generar una nueva. Ajá, ya, pero acá viene el punto. Esa definición parece correcta, ¿no? No, el otro punto, y el que yo creo que tendría que hacer un corrector de estilo, por ejemplo, de textos académicos, se los recuerdo de que yo fui a una conferencia de una amiga y hablaban de sincretismo, y mi pregunta básica fue, neta, en la segunda década del siglo XXI, investigadores de la UNAM siguen utilizando la palabra sincretismo. Y no porque la definición sea incorrecta, sino esto, ¿lo hemos aplicado correctamente el significado de sincretismo? ¿A qué se lo solemos aplicar? A la religión. A ver, un ejemplo. Que, ay, es que no sé cómo decirlo, pero muchas veces dicen que los pueblos nahuas, por ejemplo, del sur de la Ciudad de México, adoptaron la religión católica gracias al sincretismo de ideas que tenían, de figuras eh, y de ideas religiosas. Sí, les pongo un ejemplo para los que, por ejemplo, porque tienen la idea, pero igual les falta el ejemplo. No me acuerdo, creo que ya lo dije en clase porque es uno de mis ejemplos favoritos. Los cultos a Tlaloc fueron sustituidos por el culto a San Juan Bautista. Juan Bautista. La Virgen de Guadalupe es la Madre Tierra, por eso está identificada en el cerro. Hay un montón de simbolismos ahí en donde cambian a una deidad por otra, blanqueada, y la convierten.
y transforman los ritos, por eso respetan los días que están relacionados con los tiempos de siembra. Fueron muy hábiles, observaron y intercambiaron el personaje por otro personaje que les fuera fácil de identificar. En la santería cubana, que tiene una influencia africana y brasileña, las deidades, que eran cualquier cosa que podría ser una piedra o algo que lo representara, o un color incluso, las figuras que fueron creando de manera local estaban rellenas o están rellenas todavía de esas deidades, como por ejemplo una piedra que podría ser un dios y representa algo en específico, ¿no? Dentro de la santería que tienen múltiples dioses, pero en la cosa religiosa católica pues fuiste encontrando un símil para un santito que significa tal cosa que tiene que ver con el mismo Dios que se adoraba en la región y que tiene que ver muy probablemente con cosas relacionadas con las temporadas de siembra o de lluvias o algo relacionado con la tierra, ¿no? De la Pachamama, ¿no? Ahorita vamos con lo de la Pachapama. No me toques ese vals porque me emociono. Pero a ver, sí, acá está el punto. La definición de sincretismo, digamos, sería correcta. Lo que se cuestiona ahora en la academia es si ha sido correctamente aplicada. Entonces, la pregunta que yo le hacía a mi amiga en su conferencia es la pregunta que le haría como editor o como corrector, ¿no? Neta, vas a poner sincretismo. Esa es una palabra ya muy viejita, muy, este, muy criticada, hasta diríamos superada, aunque no me gusta el término, por nuevas discusiones. ¿Qué es lo que nos puso aquí Jorge? Es que no hubo sincretismo, fue una imposición. Pero Es, además, Gabriel, siento que más allá de que esté viejita es para otro tipo de academia, ¿no? Otro tipo de materia. O sea, lo veo más en antropología, como que es una palabra que se ha apropiado para decir, ay, voy a hacer un sincretismo de sopas o voy a hacer un sincretismo de aguas, ¿no? Para decir, voy a hacer un cóctel o... sí, a eso me refiero también. Con los vocablos pasa eso. Hay una teoría de la metáfora de Paul Ricoeur que habla de metáforas vivas y metáforas muertas. No hay que ser un genio ni saber de literatura para saber a qué se refiere Ricoeur. ¿Ustedes cuál dirían la diferencia entre una metáfora viva y una metáfora muerta? El uso. Sí. Hoy hay metáforas que las escuchamos y decimos, no ma, qué cursi, ¿no? O sea, piensen en los poemas de Becker, güey. Qué cursilería, ¿no? Bueno, es que esas metáforas en su tiempo sí eran revolucionarias, pero de tanto utilizarse, caen en algo que se llama, hoy que andamos en palabritas rimbombantes, un término que tomamos de las ciencias duras, entropía, es que dejan de moverse, ¿no? Están muertas y por lo tanto dejan de significar lo que significaron en el pasado. Y las metáforas nuevas, pues son esas metáforas que sí tienen una carga, digamos, poética, ¿no? Lo cual quiere decir que las metáforas muertas algún día estuvieron vivas, pero de tanto usarlas, pues se desgastan. Piensen, por ejemplo, en los relatos de terror, ¿no? En el siglo XIX era, sonó una puerta, ¿no? Y la gente se cagaba de miedo, güey. Bueno, hoy ya no nos espanta eso. La otra vez, creo que lo comentamos también, o ya no sé qué no comentamos. La otra vez con Fercita, mi pareja, vimos El Exorcista. Y yo recuerdo que esa película a mí me hizo no dormir como 15 días. Y ahora que la volvimos a ver, a mí me pareció hasta chistosa. Y Fercita se quedó con la idea de, neta, ¿de eso se espantaban? Entonces, esa metáfora de miedo, de terror del exorcista, ya se ha gastado. ¿Cuál es la prueba de que se ha gastado? Lo que Fercita descubrió en la película es que había un montón de escenas que eran reproducidas en las películas de terror que ella había visto. Entonces, cada rato era, eso, por eso en la otra película pasaba esto. Una básica que me acuerdo ahorita, si no te me acuerdas. La llegada del exorcista en un taxi y la toma acá viendo hacia el taxi y a la casa.
cuando esa escena pasa en El Exorcista, Fernanda me dice, por eso en la otra película que hicieron hace 3 años pasó yo. Sí, a ver, esa relación que hacía Fernanda, ¿cómo se llama? Intertextualidad, ¿no? Pero acá no son textos, sí es la idea. Ahí Prototípico, ¿ves prototipo? tiene que ver con eso, pero ahí les va la palabra porque ustedes la van a ¿Te usar refieres a mucho. los temas literarios en No, donde están repitiendo? sí, pero a ver, cuando es de texto a texto es intertextualidad, porque son textos. Pero si es de cine, que son imágenes, si viene del arte, si viene de la música, se llama interdiscursividad. Bueno, otro ejemplo de lo que veíamos en el artículo de la semana anterior, ¿no? Los conceptos correctos. Si yo me encuentro un texto que dice la intertextualidad entre la Gioconda y, ¿cómo se llama la película? El El código de código. Esa, la del Código Da Vinci es intertextual. No, ese no es el concepto correcto, es interdiscursividad. Son dos discursos, el discurso pictórico y el discurso fílmico, o el discurso textual, ¿no? El de la novela. Entonces, ¿eso lo tiene que corregir un corrector? Sí, ¿no? A lo mejor el autor no se lo sabe, pero el corrector lo debe saber. Esa era la discusión hace una semana. No sé, güey, que le haga su artículo, ¿no? Pero digamos, en el sentido de un corrector ideal, sí debería saber esas cosas. Por lo menos que lo haga dudar, ¿no? Ya que lo Ándale. menciona es ya. Que era la parte que tú decías, ¿no? El diccionario, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por lo que me ponen acá, ¿se convierten en lugares comunes? Sí. Algo puede parecer muy ingenioso, muy novedoso, pero de tan famoso, piensen en las canciones, ¿no? La canción que se pone de moda de pronto ya te harta porque la oyes hasta en la sopa. ¿Y dónde es el cementerio de elefantes de las canciones más famosas? ¿Cuántos saben que ya se convirtieron en un lugar común? En los matutinos. Sí, o cuando se vuelve la música de un comercial. Ah, sí. No, eso es cuando ya esa canción ya queda revolucionaria y contestataria y tal, fue atraída por el mainstream, y entonces ahora sirve para vender coches. Pues cambió las cuestiones, no, pero se volvió un lugar común. Un lugar común es una metáfora muerta. Y bueno, en lo que estábamos, hay un montón de conceptos que, pues se van desgastando y es necesario que corregirlos, si no se vuelven, también cambian de significados, tienen otras connotaciones, ¿no? Aquí hacemos la broma del crush, que para mí eran tacos de pastor, ¿no? Perdón, Con un refresco de naranja. perdón, Gabriel. ¿El lugar común de la metáfora qué era? ¿El lugar común qué era? ¿Metáfora de qué? La metáfora cuando deja de significar lo que originalmente Ah, significaba, ¿no? cuando Se ya vuelve significa muy, otra. se refiere a que el término sería casi que se lexicaliza, es decir, que ya no te sorprende. Mm, ok, perdón, gracias. Como cursi, que coloquialmente se utiliza para hacer referencia a algo kitsch, sí, que creo que esa es una parte fundamental de la corrección, que si a eso se referían en el capítulo de la semana anterior, estarían en lo correcto. Pero ven que ahí corregir un texto, pues también es actualizar. Actualizamos luego no solamente la ortografía, las palabras, sino también los conceptos. ¿Por qué? Porque ya no significan lo mismo. Un lector que lo lea ahora ya no entendería. Eso nos pasa, es el problema. Pero bueno, de ahí regresaremos a la clase uno. Por eso, por esto que estamos hablando de las palabras, por eso Platón desconfiaba de la escritura. Leemos a Platón hoy tal como lo escribió hace, ¿cuántos fueron? ¿1300 años? No, ¿2300 años? Uno diría, sí, mira, aquí tengo el original, ¿no? En papiro y ahí está, tal, tal. Bueno, si eso fuera posible, pero bien, haciendo el juego mental. Lo leemos tal como lo escribió
Sí, entendemos los conceptos, ¿se acuerdan que era esto de palabra, ¿no? Y el concepto y la cosa, güey, ¿no? Entendemos el concepto como Platón y su mundo lo entendían. Hay una palabrita, los que ya le andan pegando allá al Platón, que a uno como hispanohablante latinoamericano católico y si no católico formado en una cultura católica, brinca. ¿Cómo se llama el geniecillo que se le aparece a Sócrates? ¿Cómo le llama su inspiración? ¿No les ha parecido la palabrita por ahí? Daemon. No. Ah, el Daimon. Ujú. Que la traducción sería, yo cuando lo leí la primera vez, vean también esto que hablábamos de la incomunicabilidad, ¿no? O los problemas de la comunicación. Yo lo primero que pensé fue en Blue Demon, Blue. el Ah, luchador. sí, ya te pillaba. Este, es que justo Fercita se me quedó viendo así. Esos son los problemas de comunicabilidad por el contexto, ¿no? Pero bueno, alguien más pensará, ¿y cómo traducimos Daemon? Como demonio. Entonces, a ver, ¿Platón lo entiende demonio en el mismo significado en el que lo entendemos nosotros? Es como un Pepe Grillo, ¿no? Sí, Para él, para él. sí, una especie como de inspiración, tiene como un rapto místico, ¿no? Pero acuérdense que la verdad está en el mundo de las ideas, entonces está como poseído, algo así. Pero ven, esos son problemas de traducción. Obviamente le corresponderían al traductor, pero uno como editor debe cuidar estas cosas, porque como traductor, daemon en español lo normal es que sea demonio. Eso nos lleva a un problema que no estaba en el círculo de la comunicación que veíamos la semana anterior, el que me pusieron de los Simpsons, que está buenísimo, pero que ya habíamos platicado acá en la clase. Pero no está en ese sistema. Bueno, está, pero medio escondidito. Entonces lo voy a traer a que lo recuerden. ¿Cuál es la diferencia entre denotar y connotar? La significación, digamos, personal que uno le da depende de sus experiencias y la otra es como la construcción social, pues que ya está, digamos, entre comillas definida. Muy bien. Este, es- Supuestamente la denotación es objetiva, pero realmente es muy complejo decir que algo puede ser objetivo. en lo que dijo ahorita Nancy, a ver, ahí está un punto que la otra vez también platicaba. Es que toda la semana me acuerdo de ustedes, porque como Fernanda y yo nos la pasamos discutiendo en el Facebook, bueno, cada quien en sus ondas, pero es nuestro hobby. Me acuerdo de ustedes así de, voy a apuntar ese ejemplo para el sábado. Pero ahora Fernanda discutía, si le he entendido bien, si no, ahorita me corriges. Fernández autista, bueno, ya lo dije, y igual no tendría que haberlo dicho, pero. ah. Y tengo una discusión con el Asperger Ajá. en la clasificación y todo, y con amigos que ya tiene formados en ciencias, pues, occidentales, ¿no? Como la edición. Decirles en ciencias occidentales no decirles mucho, ¿no? Digamos, en la academia. Pero salió esa palabrita que dijo ahorita Nancy, objetividad. Pero a ver, ciencia y objetividad no son dos conceptos occidentales. Es que su amigo le decía, no, no, yo no soy no estoy colonizado, soy ciencia y objetivo. Bueno, esas dos son dos categorías occidentales. No digo que sean erróneas. Volvemos a lo del principio con sincretismo. La definición la entiendo y no está mal dada. Pero, pues, a ver, explíquenme así más o menos, ¿qué es ser objetivo? No me digan que no se han peleado con alguien y les ha dicho, sé más objetivo, por favor. Te pasas de subjetividad. Como pegado a los hechos, al, o a lo material que se está discutiendo, no sé, como a lo evidente.
Ándale. Sí, a ver, con pruebas, ¿no? Y sobre todo, digamos, lo Ah, evidente. Sí, a ver, va por ahí de ser objetivo. ¿Qué otra cosa tiene? Hay una cosa, como ahorita nos reíamos un poco de lo del Daemo, ¿no? Como el Pepe Grillo, pero por ahí. yo entiendo que es como la cualidad que tienen las cosas en sí mismas, más allá de cualquier interpretación, como cuando vimos el mito de la caverna, como esa connotación y denotación, o sea, la objetividad son las cosas en sí mismas y lo otro son las interpretaciones. Porque hay objetos y sujetos, ¿no? El sujeto cognoscente, el que puede conocer, va a conocer unas cosas. Sí, ahí es donde está, digamos, esta paradoja de la occidentalidad, que bueno, no es que esté mal, pues así son ellos, pero no es lo único. Para otras mentalidades es muy raro cuando te piden ser objetivo, porque uno como persona es sujeto, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo a alguien cuando le pido que sea objetivo? No emita un juicio de valor, puede ser. La realidad. Que En se eso, acerque lo más a la verdad posible, ¿no? sí, pero... Es que la verdad es subjetiva. Pero Evan, en eso tienen razón y es una gran discusión, ¿no? Pero yo quería hacer énfasis en una cosa. Como soy persona, por definición sería subjetivo. Los objetivos son las cosas. Pero cuando le pido ser alguien objetivo es como si le pidiera que se saliera de sí mismo, que no sea sujeto, que se restrinja a los hechos. Es lo que hacen las ciencias sociales, por ejemplo, fraguadas en el siglo XIX. Yo voy a ver el fenómeno, pero no desde mi subjetividad, sino como de Dios, así viéndolo desde arriba, sin emitir juicios, sin nada. Eso es ser objetivo. La gran pregunta y el gran cuestionamiento a esta idea de la ciencia dieciochesca del siglo XIX es, ¿neta se puede? En contrario de la objetividad, hemos hablado de la perspectiva. Yo lo veo desde mi propia perspectiva, no me puedo zafar de eso. Y es lo que llaman pensamiento situado. Es decir, no estamos discutiendo un poco lo que ustedes decían de la objetividad de los datos, de la evidencia. Sí, pero habría que cuestionar quién lo ve, desde dónde lo ve. Iván, otra vez volvemos a dos palabras, dos conceptos, objetividad, subjetividad, que pues, no es que estén superados o que no se usen, pero que hace falta una aclaración, ¿no? O que han sido puestos en dudas. De ahí viene lo de connotación y denotación. Denotar es la definición de diccionario, lo que significan las cosas. Pero no hablamos así. La connotación es todo ese valor agregado cultural que tienen las palabras. Si viviéramos en un mundo objetivo, lo haríamos solamente denotativamente. Bueno, no podrían vivir en la realidad. ¿Cuál fue el meme que vi hace ratito? Sin Yolanda, Mari Carmen. Denotativamente, ¿qué significa? Hay como unos nombres propios ahí, ¿no? Pero a ver, sobre todo los chilangos de acá, ¿qué quiere decir uno cuando dice sin Yolanda, Mari Carmen? Sin llorar, no quiero Bueno, decir, eso es connotación, ¿no? Y el mundo de lo simbólico y de lo semiótico que tanto ven con Claus, pues está basado en esto, ¿no? A ver, en las imágenes que, ay, no me acuerdo cuál es el nombrecito, ahorita ustedes me dicen, ven cómo los conceptos es importante, ya quedé mal. Las imágenes del metro, los que son chilangos, piensan Íconos, ¿sí es iconografía? ¿Sí se le llama así? sí. En la iconografía del metro, los que no son chilangos piensen en su metro, y ahorita nos explican, o en otro icono. Pero hay unos iconos que son denotativos.
y otros que son connotativos. Los denotativos son bien fáciles de interpretar, ¿no? O sea, nadie se quemó el coco para hacerlo. A ver, díganme uno. Hospital Ah, General. La ándale. Glorieta de Juárez. Ah, espérenme, ahorita voy a hacer una pregunta. ¿Iconos o iconos? Perdón, a mí también se me sale. Lo correcto es iconos. Es otro fenómeno de ultracorrección, pero solemos decir iconos y Icono. ahorita Pero nadie seguramente a dice mí. icono, ¿no? Hola, Gabriel. ¿Cómo? Nadie dice icono. No, cuando Todo el quieras ser mundo acá dice icono. Pero en la mamertos y variante de México es ícono, ¿no? lo correcto sería icono, pero ya casi sería un anacronismo, porque toda la gente lo pronuncia icono. Entonces, esa es una prueba de que los errores en la pronunciación, en la vulgarización, se convierten en norma, ¿no? Entonces, por eso les decía, nada más cuando quieran ser mamilas, digan icono, ¿no? Lo Yo normal cuando es icono. escucho a alguien hablar de iconos, pienso en las imágenes religiosas rusas. Vean cómo las palabras van cambiando de significado y adoptan nuevas acepciones porque necesitamos especializar una palabra en tal. Pues esa deja de evolucionar, pero su gemelo continúa. Bueno, en lo que estamos hablando, ¿no? A Por ver, ejemplo, es muy fácil confundir iconología con iconografía. sí, aunque ahí es de raíces, ¿no? Pero a ver, estábamos en las del metro. Ya me dijeron las fáciles, ¿no? Que no necesitan el nombrecito. A ver, las difíciles, las que digan, ah, chinga, y esta. La otra vez Klo subió una, por ejemplo, una historia. Que uno dice, General ¿qué es esto? Anaya. General Anaya. Ferre- Ferrería. No, ¿esa en qué sentido? San Cosme. General Anaya porque Ferrería es la porque tiene una silueta. vaca. A ver, espérame, pero ahora sí ya se me emocionaron uno por uno. A ver, espérame. A ver, Miguel, ¿cómo sale de General Anaya? Porque hay una silueta con como una rueca y ya. Ah, sí, a eso te iba a decir. En realidad, esa sería denotativa, porque no debió haber presentado gran problema. Pero sí, eso que parece una rueca, ¿qué es en realidad? Un cañón. Es la Ajá. ruedita del cañón. O El sea, ahí ba- hay un error de representación gráfica, Es por ¿no? lo del convento de Churubusco, ¿no? Sí. La defensa del 47. Pero si uno no sabe de eso, lo ve y dice, ¿y esto qué pedo? Eso es una ruedita. Ven, eso es lo de la ininteligibilidad, pero acá a nivel gráfico. Pino Suárez. Ándale. Yo sabes qué pensé siempre que era esa, un sombrero, porque pensé que era el sombrero de Pino Suárez. Para los que no, pues es una pirámide a Ejecatl, que está ahí en el metro Pino Suárez, ¿no? Como nunca me había bajado ahí, el día que pasé y que tuve que transbordar fue, güey, ¿no? Como el Leonardo DiCaprio del meme. Sí, sí, tal cual. Por eso es el logo, güey. Ahora, Los- si vas pegado a ese lado, si no, no te dejan verlo. Es un mundo de gente. sí. Ese ya está, ese está desconectado. La idea, ¿te acuerdan de significante significado? Ahí se desconectó. Se llama Pino Suárez, pero luego refiere a otra cosa. Y probablemente lo que ocurra en un futuro es que lo asociemos. No sé, Pino Suárez va a ser, José María Pino Suárez va a ser el dios del viento. Así es como se confunden luego las cosas. A ver, otro rarito que hayan visto, que recuerden. El de Tacubaya, ¿no? También está raro. Es un cantarito, creo. El de Tacubaya ya es connotativo. ¿Qué refiere? Que uno tiene que saber un montón de cosas para poder identificarlo. Ya, en este sentido, significado en lengua originaria, ¿no? A ver, el logo de Pemex. Años después comprendí que era un águila. Bueno, eso es lo de la incomunicabilidad, pero a nivel gráfico. Les iba a subir un meme, pero luego ya no los quise hartar, aunque seguramente lo hago en el chat. Los correctores también corrigen. Digo, los diseñadores también corrigen. Estas imágenes que estamos hablando deben ser corregidas. ¿Por qué? Porque no se entienden. Lo subió uno a su Face hace poquito. Si lo sigue, lo han de haber visto.
Había que señalar en una carretera que el cerro se deslavaba. ¿Alguien lo vio? Sí, el de los ¿Cómo, puntitos, ¿no? Que era muy raro, así como si navegaran así cositas. Estaba bastante feo. como si te bombardearan los ovnis, ¿no? Una cosa así. Tal cual. Uno lo ve y dice, ah, chinga, eso no refiere a lo que quiere referir. Bueno, hay que corregirlo. Se los iba a poner de, los diseñadores también corrigen. ¿Por qué? Porque si comunican, bueno, no se llama diseño de la comunicación gráfica, pues también se debe corregir. Ah, a ver, les cuento uno de mis favoritos de los del metro. Eugenia. ¿Sí es ese? Es del sombrerito de bruja, sí. Siempre pensé que era un sombrerito de bruja. ¿Y qué era? No sé, Jorge se está Es, riendo. es como una garza, Es ¿no? que En nunca lo había Eugenia. visto de esa manera, fíjate. Hasta un día que me puse a verlo con lupa, güey, sí es cierto, es como una garza. Qué mal dibujado, güey. O sea, yo los veo a metros ahí en el transporte. ¿Cómo voy a ver ahí el piquito y todo eso? En la aplicación del metro de la Ciudad de México te dicen de que es cada uno de los cinco. Ah, Ah, sí, es un ave, ¿no? Sí, ya lo ubiqué. No lo veía, no lo veía. y una que me encanta, el de Candelaria, el patito. Es que el nombre completo de ese lugar es Candelaria de los Patos, porque ahí pasaba el río de la Viga. Entonces, eso sí es así de alguien que dijo, no, 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 no voy a poner algo simplón, ¿no? Me voy a poner acá a crear una imagen que esté asociada con esto, pero que no sea fácil entenderlo, ¿no? Que solamente los exquisitos y conocedores digan, ah, ¿no? Bueno, esta relación connotativa, la difícil entre la imagen y la palabra, ¿no? El nombre, eso es una metáfora. Y hay metáforas equivocadas, como yo que pensaba que el Ah, ojo de Pino Suárez era un sombrero. a ver, ¿cómo otra vez? ¿Qué es metáfora? Porfa. A ver, miren, la idea del signo lingüístico, es que ahora que empezaron a leer el cartílago, ¿no? Pero vamos con la real, la de Saussure. El signo lingüístico es que hay una imagen mental y la otra cara de la moneda, ese se llama significado. Y la otra cara de la moneda es el significante. Es un signo arbitrario. ¿Por qué? Porque relacionamos unas letras o una serie de sonidos con un significado. Nada las une. Saussure es tremendamente, ¿cómo se llamaba? ¿Hermógenes? Hermogeniano. Esa es la idea del consenso. Cada vez que yo diga una palabra, tienes que traer a tu mente esta imagen o concepto. Sí, pero el problema es que no hablamos así, hablamos metafóricamente, es decir, connotativamente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Que a un concepto no lo vinculamos con el significante que le hemos dado colectivamente, sino con un significante B, lo triangulamos. Esa es la definición de metáfora. Ahora, hace ratito hablamos de metáforas muertas y metáforas vivas. Sí, pero es que en ese tránsito es porque nuestra habla normal cotidiana es metafórica. Es un poco como lo del perico, ¿no? A ver El cómo. perico no sabe si con la palabra perico te refieres al animal, al ave, o te refieres a la llave de tuercas, o te refieres a otras cosas que también le llaman perico. Cuando quisieron prohibir los narcocorridos, era así como, ¿por qué van a prohibir ese? Ah, porque la canción dice, iba en mi troca con mi chivo y mi perico. A ver, pero ¿qué más le dicen perico? A ver si conectamos. ¿Qué es lo otro que le dicen Ustedes no van a perico? entender el chiste. Perico. Perico a inhalar cocaína. Ah, sí. Ah, Pero sí, es el acto de inhalar cocaína, porque aquí le decimos perico a la cocaína. Bueno, sí. también, Sí, pero también.
Dije lo de inhalar por lo del perico, supongo que es una relación etonímica con el piquito. Es usos y costumbres, al final perico es lo mismo. Y también perico acá es una llave, de mecánica. En Y Medellín es el café con leche. Sí. Ah, O unos huevos bueno. revueltos con tomate y cebolla. También le dicen perico acá. Ahora, bueno, ahorita nos pueden ustedes unos ejemplos para que quede acá más claro. Nada más déjenme aclarar Perro. Querían prohibir la canción porque decía voy en mi troca con mi perico y mi chivo. El chivo es el AK-47, ¿no? Entonces era así, ¿por qué? Es Entonces, un muy... cuerno de chivo, ¿para qué? Sí, por las balas, ¿no? Hacen como un cuernito. Pero si escucho una oración entre voy en mi troca con mi chivo y mi perico, pues va con unos animales. Será veterinario. Este, Eso sería leerlo denotativamente, pero siempre estamos hablando en forma metafórica. Ese es, digamos, el problema en el cual entra el corrector, porque no nos damos siquiera cuenta que hablamos en forma metafórica. A ver, ahora sí, las compañeras colombianas, pónganos más como un reto para que veamos cómo está. Las palabras en el español las damos a conocer porque hablamos español, pero la connotación colombiana seguramente no. A ver, un ejemplo. Bueno, aunque he visto mucho Betty la Fea, entonces tal vez la tiene. A ver. Pues eso del perico es bien acá, como porque sí significa muchas cosas, lo de los huevos, pues, la cocaína, el café con leche, el animal, pero a ver qué otra Podría palabra. ser el guayabo, ¿no? Que así le dicen en Colombia. Sí, Ah, sí. sí, que es como la resaca. Ajá. Un Ajá, guayaba. ya. Acá, ¿cómo le diríamos? La resaca es la palabra correcta y está en el diccionario y tal, ¿no? Pero digamos, en dialectología acá no decimos traigo un guayabo, sino que tenemos. cruda. Una cruda. Piensen, cuando acabe la clase, sobre todo cuando estén en un ambiente muy coloquial, muy familiar, muy de amistad, la cantidad de metáforas que utilizan es Son, increíble. Se dice estoy cargando la cruz. A ver, permíteme. Entonces, cruda es guayabo. Sí. Qué raro. Ah, o la otra que hablábamos la otra vez del tinto, ¿no? Como que el tinto es el vino, pero pues acá el tinto es un café El negro. típico. El típico. Ujú. Acá lo del guayabo se refiere a otra cosa. No vamos a hablar de eso. ¿Por qué? A ver, No preguntes por Subirse qué. al guayabo, le obvio dicen. que pregunto. Es horario infantil. Ay, Bueno, yo ya todos pensaría tenemos que, cédula. sí, yo tenía que sacar a mis pensaría, perritos. Perdón, y ya pasan haciendo escándalo. Este, bueno, estábamos en esto, pasamos de una cuestión como muy académica, lo del secretismo, a cuestiones muy básicas, o coloquiales. Bueno, es que la lengua funciona igual en todos los ámbitos, pero esa sería, digamos, función del corrector. Y también todo surgió porque les decía de Navarrete. Durante la pandemia se volvió casi un youtuber, porque se hizo muy famoso. Y sobre todo también porque eligió como objeto de investigación. También por eso les pedí que les recomendé que lo vieran. Cuando uno está en la academia, como ustedes en esta clase, en esta maestría, hay un objetivo de para qué, ¿no? Su tesis, su proyecto, ¿qué va a hacer? Bueno, y hay dos conceptos básicos. Uno, se los pedimos como requisitos de ingreso, tener experiencia, tener una licenciatura, ¿no?
Es decir, eso se resume en que sepan de qué va esto. Si alguien quiere entrar a la edición, porque mira, a mí siempre me gustaría ser editor y quiero aprender a hacerlo, esta maestría no es para ellos. Algunos alumnos de Iztapalapa me lo han dicho así y pues les he recomendado que vayan a Morelos. Acá ustedes ya saben, lo viven a diario, ¿no? Eso, en términos académicos, se llama que ustedes manejan el estado de la cuestión. Saben en dónde están inmersos, conocen las discusiones actuales, saben del tema. Como recomendación, bueno, ya lo verán con sus asesores o con quien lo diga, pero la primera parte de toda escritura académica, ahorita lo nombro porque vamos a llegar a lo de género. Es decir, el autor no es dueño de su género. Cuando ustedes escriban su tesis, el género tesis tiene una forma que no se pueden salir. Ven cómo el autor no es el todopoderoso de su autor, depende de qué género. En el género académico, el primer punto es el estado de la cuestión. Saben de qué están hablando, son conocedores del tema. Por estudios, por experiencia, pasa en las redes sociales, yo ahora discuto mucho con mis amigos de náhuatl, quechua, otomí, pero por ejemplo, cuando discuto con los del fútbol, ¿no? Hay unas preguntas para ingresar al grupo, si no las respondes es que no, te gusta el fútbol, pero no eres un conocedor del fútbol, ¿no? Es decir, no sabes el estado de la cuestión. Eso ustedes ya lo tienen. Lo que creo que estarán batallando, porque todos en un posgrado batallamos con eso, es ¿y cuál es el problema? Y luego solemos pensar que el problema es algo novedoso. Voy a descubrir ahora sí que el hilo negro. Bueno, tengan el ejemplo de Navarrete. El estado de la cuestión es los primeros minutos, todo lo que se ha dicho sobre el mestizaje. ¿Cómo han entendido mestizaje? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo se manejó? Y luego viene el problema. Bueno, Navarrete le da en el punto a la base teórica de la idea de la cultura mexicana. No se anda por las ramas, va al mero meollo, la piedra filosofal de lo que llamaríamos cultura mexicana. Es un tema muy viejo, viejísimo. Lo han tratado muchos, sí, pero nadie, al menos que yo conozca, lo había planteado de esta manera. Eso luego se conoce como, siempre me equivoco en el refrán, pero me entenderán la idea, de vino nuevo en odres viejos, o no me acuerdo si era vino viejo en odres nuevos, pero digamos, este cambio, lo que parece más viejo, en realidad es lo que deberíamos discutir, porque es la base, el fundamento de lo que pensamos. Te los diría como recomendación, de lo que ustedes creen que no hay que dudar, porque eso estoy muy seguro, precisamente de eso deberían dudar. De la mayor certeza que tengan en su proyecto, probablemente ahí esté el problema, en lo que estén más seguros. Cuando apareció esta investigación de Navarrete fue como hace 20 años, su tesis doctoral, porque se hizo famoso en la pandemia, pero ya tiene un montón de años. No sé, ya me imagino que presentando una tesis sobre la edad de mestizaje, le han de haber dicho otra tesis sobre el mestizaje, ¿eh? ¿No hemos platicado ya mucho de eso? Sí, pero no desde otra perspectiva. Bueno, entonces por eso se los ponía. Yo creo que les puede servir como analogía. No todo está dicho, y sobre todo lo que hablábamos hace rato de subjetivo y objetivo, ¿se acuerdan? Si fuéramos objetivos, con que alguien se saliera de sí mismo, ya lo veríamos. El problema es que lo vemos con nuevos ojos, desde nuevas perspectivas. Y eso hace que un viejo problema se plantee de una nueva forma. No todo tiene que ser novedoso. Probablemente sea lo más viejo lo que deberíamos discutir. Y eso inicia por una discusión de los conceptos, porque los conceptos son metafóricos, lo que hablamos hace ratito.
nada más que son metáforas muertas. En esto del mestizaje yo siempre lo explico así, y creo que haberlo explicado también acá en los trimestres anteriores. Mestizaje es mezcla, ¿no? Ese es su sentido. Ahora, en la cultura latinoamericana siempre hemos pensado que somos una mezcla. Españoles, sí. La leyenda, ¿no? Españoles e indígenas, nos mezclamos. Bueno, eso pareciera una verdad inamovible. Es lo que trabaja en Navarrete, güey, ¿no? Pero si fuera mezcla, no deberíamos hablar nahuañol y todas las demás lenguas, ¿no? Pongo el ejemplo del nahuañol nada más por... En realidad se mezclaron. Nuestra lengua es una lengua sincrética. Bueno, el hecho de que hablemos español y no nahuañol demuestra que mezcla mis polainas, ¿no? No nos mezclamos nada. Que hay un montón de palabras náhuatl en el español, sí, seguro, las necesitaban. Vuelvo al punto, no hubo sincretismo. Sí, por ahí es, pero ahorita que lo dices, Jorge, me parece muy bien, ¿no? Pero, no sé, piensa en otro profesor, ¿no? O en otra postura más vieja sería, sincretismo hubo. Eso es lo que quería, digamos, como que la plantearan. Justo así como dice, si la verdad en nuestro gremio, en nuestro estado de la cuestión es que todo es sincrético, bueno, probablemente esa verdad inamovible es la que tenemos que criticar. Y si le movemos tantito, van a ver que no es tan inamovible. ¿Por qué? Volvamos a lo de las palabras de Platón y cómo lo leemos ahora. Porque esas palabras, a lo mejor en su época eran correctas, pero la hemos ido llenando de connotaciones que ahora las vuelven incorrectas. No decimos mestizaje hoy en el mismo sentido que en el siglo XVIII decían mestizaje. No estamos hablando de lo mismo. Y por otro lado, probablemente también esos conceptos no son objetivos. Vienen desde una perspectiva muy particular. Ayer me peleaba con alguien en las redes sociales, ¿no? Parece que el sincretismo fue un término usado para neutral. Sí, para eso es. Eso es lo que me pasó ayer. Alguien estaba discutiendo y decía, es que esos historiadores de ahora quieren cambiar la historia, como esto de llamarle la noche victoriosa en lugar de la noche triste, ¿no? Entonces era así de, güey, si crees que la historia es una, tienes la versión de historia de los libros de texto. Todos los historiadores, toda historia es una interpretación de la historia. Me dijo, tú estás interpretando la historia. Sí, pero también la historia que tú tienes como inamovible es una interpretación de la historia que responde a una perspectiva sociopolítica económica. Bueno, lo mismo pasa con las conceptualizaciones. Piénsenlo ustedes en su ICR, en su gremio. Hay conceptos que las columnas del edificio que están en el que ustedes habitan, es lo que deberíamos de poner en tela de juicio. Les corresponde como generación. Cada generación debe hacerse. A ver, otro ejemplo. Mi amada Fercita está haciendo su tesis sobre la literatura de feminicidios. Bueno, Fercita tiene 26 años. Y entonces ahora resulta, hay una maestra en la UAM, díganme si no les va a sonar conocido. Güey, la otra vez la vi en las fotos, ya es una momia. Güey. Ya, ya lo que debe tener como 90 años. Es toda una institución. Un artículo suyo aparece en la edición de archivos de Ibargüengoitia. O sea, la Ruquita ya hizo lo que tenía que hacer y muy bueno. Pero ahora va a dar una conferencia sobre, ya saben, Cristina Rivera Garza, ¿no? El verano invencible de Liliana, subiéndose al tren de Rivera Garza. Entonces, Fernanda estaba un poco preocupada porque me decía, ¿y si se le ocurre decir lo que yo voy a decir en mi tesis? Me va a acusar de plagio. Yo le dije que eso jamás mente iba a ocurrir. Porque es imposible que esta vaca sagrada, ya muy viejita, ya se retiró de la UAM Iztapalapa, pero sigue dando charlas? Ya, abuelita, ya vete a tomar el sol, güey, ¿no? Ya. Este, ¿Por qué es imposible que ella, la viejita, diga algo parecido a lo que Fernanda está diciendo? Digo, yo quiero mucho a Fernanda, que es muy inteligente, pero no es por ahí, es por otra cuestión lógica. Por la perspectiva, ¿no?
Gabriel, Yo sí. por las generaciones, o sea, nunca va a ser igual la perspectiva de Fer que de la profesora que tiene otra visión tanto de la literatura como de la realidad, como de todo, ¿no? Estamos llenos, si quieren verlo así, de los prejuicios de nuestra época y de nuestra sociedad, güey, y así vemos los problemas. Entonces, ¿esta viejita va a decir algo nuevo? No. ¿Algo chido? Lo dudo, pero bueno, igual y lo dice, ¿no? Pero algo como lo diría alguien de menos de 30 años, no. Y se los comento estos porque ustedes están así en lo que están haciendo. Tienen vacas sagradas que son las que están leyendo y tal y tal. Sí, pero ellos no van a hacer, no les corresponde. No le podemos pedir eso. A ver, dime, Gabriela. Sí, fíjate que para mí ha sido toda una experiencia trabajar con gente más joven que yo, porque tiene uno que reaprender y respetar también, ¿eh? Porque luego uno es muy irrespetuoso y piensa que para la gente por ser joven es mensa, ¿no? Y no, nada que ver, o sea, tienen otra manera de ver las cosas, muy diferente y hay que respetarlo. Y ser uno consciente de que uno está hablando pues desde su realidad, desde su edad y desde su contexto, ¿no? Entonces, pero no todo el mundo es consciente, y hay mucha esta cosa de que porque soy mayor soy más listo que tú, ¿no? O sé más y nada que ver. Sí, sí, es bien curioso, ¿no? ¿Cómo se manejan estas generaciones? O O este porque, tema de las generaciones, ¿no? o porque tengo un grado mayor que tú, o porque soy hombre. No todos los vatos de acá tenemos un sesgo de género bien marcado. Bueno, perdón, así nos educaron, güey, ¿no? Pero hay que ser consciente de eso. Este, pero bueno, se los digo porque ustedes van a lidiar al revés, ¿no? O sea, con vacas sagradas, sus profesores aquí, sí, pero ustedes tienen una obligación generacional. Su generación tiene que tratar los mismos problemas, pero con otra perspectiva. ¿Y dónde empieza esa otra perspectiva? En las palabras. Es lo que hace Navarrete. Mestizaje no le sirve. Es un concepto muy viejito que probablemente ya no lo entendemos como se entendía antes. Bueno, eso lo digo para que le echen ganas en sus proyectos, güey. Si no necesitaran gente nueva, sangre nueva, nuevas perspectivas, no habría una maestría de esto y no les estarían pidiendo esto. Bueno, y vamos a otro punto que también tiene que ver, ya luego delimitaremos si es edición o corrección. Pero acuérdense que luego, así como lo plantearon en la otra lectura, era difícil. Es A ver, si pudieron ver el video de Navarrete, ahí está la respuesta. Si no lo pudieron ver, recuerden que es bibliografía recomendable nada más, no es una exigencia, pero espero que después de esto les dé el gusanito y lo vayan a ver, ¿no? O en vacaciones, ¿no? Están muy ocupados. Pero si no, con mera lógica pura lo van a poder hacer. El proyecto del Estado mexicano era homogeneizar a la población. Por eso se impuso el español, un estado monolingüe en el que todos fueran iguales. Eso, eso suena bonito, güey, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Bueno, en el siglo XIX sonaba muy bonito. Y que todos nos entendiéramos en una sola lengua sonaba bien bonito. Es la idea de la creación de una identidad nacional, ¿no? Lo cual revela que la identidad nacional, como toda identidad, es artificial, ¿no? Es un invento. Todos nos ponemos de acuerdo. Pero hay un punto que toca Navarrete que un editor o corrector debería corregir, sobre todo hoy. Los indígenas dejaron de ser indígenas porque dejaron de hablar su lengua. Ese es un criterio bien tramposo. No sé si alguna vez ya les conté, en Estados Unidos el criterio es otro y en Canadá. Pero ahorita no nos metemos en eso, sino en otro. De pronto, por plumazo político, por un concepto, el de que todos somos iguales, los indígenas dejaron de ser indígenas. ¿En qué se convirtieron en la nación mexicana? Si todos somos iguales, ya no hay indígenas y mestizos, ¿no? Las castas, sino todos somos iguales. ¿Cómo me identificaría ahora? Por la Pues por clase la lengua. social. Ay, a ver, se me mezclaron.
A ver, Miguel. Por la clase social y decía Jesús que por la lengua. No, a ver, atínenle al precio. Hay otra palabrita. Los indígenas dejamos de hablar de indígenas, mestizos, criollos, todos somos iguales. Hay una categoría, una palabra que nos incluye a todos, en la idea de que Ciudadanos. Mexicano. Mestizos. Mexicanos. antes de eso, a ver, creo que la dijiste, Jesús, ¿la puedes repetir? Ciudadanos. 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 Los indígenas dejaron de ser indígenas para convertirse en ciudadanos. Sonaba bonito. Ahora, ¿es correcto? Ahora piénsenlo como editores y lo que estamos hablando. Ciudadanos no viene de ciudad, sí, para empezar. Pero bueno, A mí ciudad no me como gusta esa palabra. ciudad-estado, ¿no? Es estos cambios de palabra de los que hemos estado hablando. En el siglo XIX, ciudadano era apropiado, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es el brinco. Indígena a ciudadano. ¿Es posible hacer ese brinco? ¿Es un brinco conceptual semántico válido? Sí, se hizo, ¿no? En, Ah, no, en de que lo hicieron, güey. en A ver, la les voy a dar un tip a ver para si me captan dónde está el problema. El Ejército Libertador del Sur hace sus proclamas, el Plan de Ayala, está redactado en español, pero también está redactado en náhuatl de Morelos. ¿Eso qué nos dice del Ejército Libertador del Sur? que hablaban náhuatl. Hablar, si no, ¿para qué lo escribían, no? O sea, lo escribían para leerlo en náhuatl para que otro me escuchara. Acuérdense del círculo de la comunicación, pero el otro habla náhuatl, ¿no? Tengo que cambiar de código del español al náhuatl. A ver, dime, Jorge. Es que viene de antes. El hecho de que fueran indígenas no quiere decir que no fueran cívicos. Ya traían un matiz cívico. Ya eran ciudadanos antes de eso. Eso es racismo y clasismo. Muy bien. Ahí te vamos a ese es el punto. Pero volvamos a lo. ¿Qué nos dice entonces eso del Ejército Libertador del Sur? ¿Es un ejército de campesinos? ¿O es un ejército de... Provincianos, vas a decir, ¿no? Vean cómo hay una palabra que se perdió, pero no se perdió fácilmente, sino que fue a ver, una palabra que está de moda ahora, ¿no? Invisibilizada. El Ejército Libertador del Sur es un ejército indígena. Hablan una lengua indígena. Pero en el siglo XIX borramos indígena y utilizamos otras categorías. Ciudadano, provinciano, lo que dije, mexicano, morelense, o una que se les indeligó mucho a los indígenas, campesino. El ejército del sur es un ejército campesino. ¿Dónde está el problema? El profundo es el que marcó ahorita Jorge, pero vamos un paso antes. Indígena y campesino. O sea, ¿uno puede dejar de ser indígena y se convierte en campesino? ¿Uno no puede ser indígena y campesino? ¿Todos los campesinos son indígenas? Si me vuelvo campesino, ¿me vuelvo indígena? A eso me refería con la pregunta de que no se puede hacer ese brinco. Son categorías de grupos semánticos distintos. Sí, grupo económico que no Lo tiene nada. mismo de ciudadano. Hoy preguntaríamos, ¿los indígenas, creo que es lo que postulaba Jorge, los indígenas no son ciudadanos? ¿No puedo ser al mismo tiempo indígena y ciudadano? Hoy quemaríamos si alguien dijera eso, ¿no? Pero el siglo XIX fue lo que hizo. Entonces, vean, ¿se acuerdan de lo que hablamos ahorita de metáfora, no? Fue lo que hicieron. Indígena solamente le vamos a escribir con estos significados. Y cuando queramos referir a otros, le vamos a poner otra palabra. Bueno, ese es un truco que un corrector o un editor, sobre todo en la actualidad, debería señalar. ¿Y cómo se debería decir? Bueno, básicamente lo que estoy marcando ahorita, bueno, si quieren poner ciudadanos, si quieren como nota al pie, ¿no? Nada más no entienda que ciudadano e indígena son categorías contrarias. Una es una clasificación étnica,
ya discutiremos si eso existe, ¿no? Pero, y la otra es una categoría laboral. No Cuando todos los indígenas son campesinos, ni todos los campesinos son indígenas. No, no me puedo cambiar. Pues, a ver, yo ahorita soy profesor, pero en media hora voy a ser el cargador voy con mi carretilla por las croquetas de mis perros al pueblo. Entonces paso de ser profesor a ser cargador. ¿Cambio algo en mi psique, en mi ser? No, son trabajos distintos, ¿no? criador de perros, ¿no? Cuidador de perros, futbolista. Ustedes me ven muy decente, pero no me han visto ante un partido de fútbol, güey. Soy otra persona, güey. Bueno, lo que no se puede hacer, pero vean cómo son las palabras. Las palabras, los conceptos son importantes y tenemos que discutirlos. Esto es un consejo tanto para su ICR como para lo que estamos hablando del corrector. El corrector se tiene que fijar en eso porque a lo mejor el escritor no es consciente de estas cosas. Utiliza mal los conceptos, ya sea en un sentido muy viejo o en algo que, digamos, es tremendamente erróneo. Bueno, y esto viene por otra cuestión. A ver, dime, Adriana. Es que, pues yo creo que yo no escuché el de Navarrete, pero porque escuché fue el de ese podcast de racismo en lengua, que estaba ahí en día de Jazz Naya. Ujú. Entonces ella justo decía que pues que ella no se consideraba indígena, sino eh, no recuerdo y pues que eso pues la conflictaba mucho, ¿no? O sea, porque pues sí, digamos, como tal el Estado en su cuestión política, pues hace una división de indígena y pues eso les hace, pues como, bueno, unas diferencias y unas cosas, pero pues que ella en sí no se identificaba así, sino como pueblo, bueno, no recuerdo en el momento la pronunciación exacta, pero era eso. Entonces, pues creo que se liga mucho a lo que estás diciendo. Sí, van de la mano, ¿no? En el caso de Yasnaya, bueno, y salió una palabrita, yo ahorita la utilicé, ahorita sí que la discutimos, pero la de indígena, ¿no? Yasnaya lo dice muy bonito, güey, ¿no? Yo no me di cuenta que era indígena hasta que salí de mi pueblo, ¿no? Porque esa es una categoría que da el otro. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en los libros de texto, donde hablan de los indígenas en pasado, casi siempre, o los Ese exotipan. es, ese es el problema. Y yo te diría otro. Por ejemplo, yo que me dedico a la literatura indígena, ahorita lo dije mal. Mi proyecto doctoral es sobre 3 novelas, les cuento rápido. Eh, es que las digo en español porque una es maya, una es Tunsabi y la otra es Mazahua. Eh, la maya es, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama la de los tuncules? El llamado de los El llamado de los tuncules de Sol Quemó, El eterno retorno de Francisco Antonio León Cuervo, esa es la Mazahua, y La danza de las balas de Florentino Solano. Pero, a ver, fíjense, en la introducción, lo primero que marco es que no podemos hablar de literatura indígena. Entonces, ¿cómo creen que utilizo ese concepto? Es un cambio bien pequeñito. O sea, le hice de corrector de mí mismo. Pues No Originario, hablo. ¿Cómo? A ver, Jorge. originario, Ah, no. Pues lo que ella decía ahí era, pues como en su habla, decía que ella le añadía pueblos, o sea que no dejaba al indígena en general, sino pueblos. Pero no sé. Por ahí es.
Yo no me dedico a la literatura indígena, me dedico a las literaturas indígenas. Con el plural intento marcar esa diferencia. No hay una literatura indígena, hay varias, muchas, y que no podemos meter en el mismo cajón. Por eso, aunque suene, a ver, volvemos a este punto, un corrector de estilo me diría, no, pues si es literatura indígena va en singular, no, el plural tiene una intención, marcar eso. Y luego lo que vieron con Yasnaya, ¿no? ¿Qué autoriza hablar de lo indígena? Ella lo marca en el video, ¿no? Porque ¿qué tendrían en común? Por ejemplo, yo que mis raíces paternas son quechua, pero vivo en un pueblo nahua y estoy matrimoniado con una ñu dau. No. Eso sería la idea real de mestizo. Quechua, nahua, ñu dau, ¿no? Y la familia de mi mamá es otomí. Eso sería mestizaje, ¿no? Lo que nos han vendido, ¿no? Pero, ¿qué tendrían en común? Bueno, uno puede encontrar vasos comunicantes, este, cuestiones que se parecen. Bueno, finalmente son culturas mesoamericanas y la otra, bueno, no muy lejos, güey, ¿no? No está en China. Lo que tienen en común es la situación de colonialidad, que es a lo que Yasna ya se refería como, ya no me acuerdo cómo lo que lo utilizaba con un fin político, ¿no? La lucha indígena. La resistencia indígena, ahí sí estaba bien, ¿no? Porque estamos todos unidos. Lo que tenemos en común es una situación colonial. Pero vean, la otra vez me lo encontré en mis investigaciones, en la Academia Norteamericana, que obviamente no está llena solamente de blancos, sino que también hay indígenas en Norteamérica, ¿no? Inventaron este concepto, transindígena. Sí, a todos los indígenas hay algo que nos atraviesa. ¿Qué es eso que nos atraviesa? La situación de colonialidad con otro estado. Entonces, Yasna ya no lo dice, pero si a mí me hubieran entrevistado, hubiera dicho que no indígena, sino transindígena. Hay una serie de luchas transindígenas. El CLOS, por ejemplo, siempre me molesta cuando subo mi mapita de Avia Yala. O no, o creo que ya vieron a Marina, ¿no? No, no, Marina no. Ay, ¿cómo se llama mi amiga? ¿Iru? No. La de la facultad. ¿Mariana? Mariana Osuna. ¿Ya vieron así como ustedes tienen su foto, ella tiene una imagen? ¿Sí la vieron? Ah, del mapa volteado. A ver, ahí está lo de la objetividad. Tienes razón, pero yo no diría que es un mapa volteado. Es un mapa como debe ser. Al derecho. Ajá. Bueno, cuando subo ese mapa, Klo siempre me molesta y me dice, ¿y los inuits, los esquimales también? Y yo, claro que sí. Abya Yala es desde lo que hoy llamamos Alaska hasta la Patagonia. Ese es un concepto transindígena, ¿no? Ahorita les dije la Academia Norteamericana, pues porque trabajan en universidades gringas, ¿no? Pero, o a ver, explícanos hace ratito que estaba platicando con Francisco, creo que ya se nos fue, pero Francisco está aprendiendo yaqui, y entonces hay yaqui norteamericano y yaqui mexicano. Esa es la situación de colonialidad, dividirlo por mapas. Ahí estás, Francisco. A ver, explícanos cómo está esto del yaqui y el yutonagua. Yo me enteré hoy, ya había comentado en algún momento que los Yaquis de Arizona, que es una comunidad muy grande, bueno, no es tan grande, pero están muy bien organizados. Ellos tienen un rollo de pertenencia como comunidad, como nación, en donde van a sus propias iglesias, viven en zonas cercanas, hablan la lengua y tienen un padrón muy organizado en donde en comunidad se procuran entre sí tener acceso a la educación en todos los niveles. Hay apoyos, las personas que más tienen apoyan con becas. Bueno, hay un rollo de comunidad muy, muy al estilo estadounidense, pero hablan de aquí.
Y hoy se conectó una chica que ya habla yaqui, pero ella no es yaqui, ella es del Mayo, es de familia Mayo, pero como no tiene comunicación con la gente del Mayo, que es de Cocori, Sonora, aprendió palabras yaquis, pero tiene una idea de palabras mayo. Y ella al momento de despedirse pone una palabra en donde se escriben distinto, incluso que ya hemos comentado que hay una diferencia de 5, 8, 9, 10%, en el cual e incluso el yaqui que ella aprendió, que está aprendiendo y que sí, pero ya lo habla, o sea, sí se da a comunicar con la gente de Arizona que habla yaqui, detectó que el yaqui que se habla en el Valle del Yaqui en Sonora no utiliza la G, utiliza la W. Y eso es algo que ya hemos comentado tú y yo, Gabriel, que la norma yaqui que se hizo aquí en México, donde sí se pusieron de acuerdo cómo se iba a hablar, quitaron la W, perdón, quitaron la G y la cambiaron por W, lo cual redujeron las consonantes que se hablan ahora en Arizona por otras y lo dejaron en solamente 15 consonantes y las vocales que conocemos. Esas, por el momento, hasta ahí voy. Bueno, una acotación, nada más pequeña. Y para eso vamos al primer video, el de Yuri Norosov. Ese se los dejé por lo que estábamos platicando. A ver, no es tan fácil que yo me comunique con otra persona. Ese es el quid del asunto, ¿no? Los autores creen que se comunican con otra persona. Yo ahorita creo que me están entendiendo todo el rollo, güey. Bueno, la verdad tengo experiencia y sé que no. Pero los profesores creen que les entienden. O sea, que se dan a entender. Y cuando hay un problema de comunicación, se atribuye que el receptor no tiene o el bagaje cultural o incluso la inteligencia para entender. La idea del corrector de estilo es que el error no está en el receptor, sino que está en el mensaje. Y por lo tanto hay que corregir el mensaje, ¿no? No sé, si le faltó una tilde, entonces pues por eso el receptor no lo entendió. Lo que no se suele poner en tela de juicio por la idea que tenemos de autor como autoridad, es que el mensaje de origen está mal codificado. Y ahí es donde entra, pues no sé si el corrector o más bien el editor, pero no, el problema está en el origen. Eso es una primera parte, ¿no? Digamos, ¿dónde está el error de comunicabilidad? Luego, tener en cuenta que era lo de Platón. Transmitir una idea no es sencillo. Como somos occidentalizados y el fetichismo de la escritura y de la racionalidad, lo que hablábamos hace una clase, la gente se entiende hablando. No. ¿Por qué? Porque probablemente no maneje los mismos conceptos, porque su perspectiva es distinta. Pero la fe ciega occidental en que la racionalidad, acuérdense que logos significa palabra y también idea, pensamiento, ¿no? Su confianza ciega en el logos les hace pensar que no, que sí se puede comunicar y hay que buscar el error. Bueno, parte de su trabajo es buscar en dónde está este error de comunicabilidad, que el mensaje no llegue del emisor al receptor. Hay 3 fases para empezar, ¿no? Pero también deberíamos de dudar si sí somos capaces de transmitirlo. Bueno, eso fue lo primero que platicamos. En la segunda duda, si nuestro sistema es capaz de transmitirlo. Hace rato hablábamos de mis errores con Eugenia. Bueno, me disculparán, igual y si soy muy tonto. Entonces, el error está en el receptor. Pero ese pinche logo está mal hecho, güey. No es fácil de interpretar. El de Tacubaya que decías, le exiges al lector que tenga un bagaje cultural, ¿no? A lo mejor ahí no importa mucho, porque el chiste es que el receptor sepa dónde se va a bajar, ¿no? En la estación del Jarrito. Ese letrero podría estar en japonés y no importa, ¿no? Me ubico asocio esa imagen con otra cosa. Ah, pausa explicativa. Para que vean eso, cómo no importa y cómo lo de la metáfora y el disloque de significados. El logo de Tasqueña, ¿cuál es? Creo que lo hablamos en clase. Una luna, ¿no? Una media luna. Le falta algo, es una media luna y qué más. Es una luna Una llena, estrella. una luna
menguante o creciente adentro. Bueno, Una uña. ¿Tasqueña es con X o con S? Bueno, en el metro está escrito con S, pero es con X en realidad, porque era de, bueno, según lo que yo conozco, era una mujer de Taxco que vendía cosas en esa zona, bueno, alimentos, si no mal. Tasqueña es el gentilicio de Tasco. Debe de ser con X. Ahora, ¿qué relación tiene Tasqueña con el logo del metro? Bingo. ¿Es un eclipse? Perdón. Sí, pero no es precisamente un eclipse. Hay otra palabrita que nos va a sonar mucho, y se los puse como la utilizo yo, tomado de... La idea como tal está tomada de la escuela alemana de filosofía, ¿no? Que utilizan así una palabra. Los paréntesis, o con guioncito, representación. Las imágenes son una representación, ¿no? Las palabras, si recuerdan lo que vimos del significante y significado, son una representación. Famosa entonces de la cual se tomó la iconografía. Puede ser, pero si van a Tasco les van a vender un montón de artesanías y hay una muy famosa. La del eclipse con Ese de mero. barro. Sí, ese es el logo de Tasqueña. Pero vean que está bien loco, porque el logo del metro es una representación, ¿no? ¿De qué? Del eclipse, no. De otra representación que es la artesanía, que esa es la representación del eclipse. O sea, el eclipse es la presentación. Hay una doble representación, la artesanía y luego la artesanía utilizada para el logo. En esa cadena tan confusa es, ahora, si yo tomo un micro, voy a Tasqueña, ¿qué me importa que sea con X o con S, güey? ¿No? Yo le pago al del micro y el del micro sabe dónde dejarme. ¿Y yo me tengo que saber toda esta historia para saber dónde está Tasqueña? No. En otros casos, probablemente los problemas de léxico, de grafía, sí te pueda llevar a problemas incluso legales, ¿no? Pero en ese mero, ese es el que está representado. Esa es una primera representación. Luego esto es objeto de otra representación. Y luego ni siquiera el nombre corresponde con esto, sino con la mujer, ¿no? El gentilicio tasqueña. Está bien loco la historia del metro tasqueña. Ahora, cuando hicieron el Metrobús, a ver, búsquense el logo del Metrobús, porque en el Metrobús hay una estación tasqueña. Y esa es otra representación. En lo que la buscan. Bueno, tendremos que poner el problema también en este código de comunicación. Las palabras me alcanzan para decir lo que tengo que decir. Bueno, no sé si sea cierto o no, pero dicen que, por ejemplo, el desarrollo de la filosofía alemana tiene que ver con que es una lengua aglutinante, no una lengua analítica como el inglés o el francés. Allá no lo pusieron. ¿Ven cómo en el Metrobús ya no se pusieron en esos pedos de logo y sí pusieron a la mujer? Ahí sí es fácil de Tasqueña es una mujer de Tasco. Y si no sé qué es de Tasco, porque no asocio Tasco con Tasqueña, por lo menos sí sé que es una mujer. El del Metrobús es denotativo. El del metro es tremendamente connotativo y tremendamente metafórico, representativo de una representación. Está bien locochón. Pero bueno, estábamos en lo de que la lengua alemana es aglutinante, ¿no? Por eso qué es lo que mi lengua me permite hacer, ¿no? También significa qué es lo que mi lengua me permite pensar. Una vez le pregunté a Klaus, porque me habían dicho que en alemán hay una palabra para soledad, como en español, ¿no? Estoy solito, pero hay otra palabra para soledad, soledad con alguien.
que en español diríamos estamos solos, ¿no? Y vean que decirlo en español estamos solos es una tontería porque si estoy con alguien entonces no estoy solo. Y ya me contestó que, bueno, un rollo muy largo que no entendí, pero creo que tiene que ver con que es una lengua aglutinante y entonces eso sí se puede decir. Pero en español no se puede decir. Y cuando lo digo, hago cosas muy, muy locas, ¿no? Nuestra idea volvemos a lo de la connotación, ¿no? Puedo utilizar solo para muchas cosas, ¿no? Decir barbaridad y media y lo más raro es que el otro, o a esto iría, lo raro no es que no nos entendamos, lo raro es que nos entendamos. Esa postura creo yo, debe ser la de un corrector de estilo, no confiar en la herramienta que tiene. Y acá no es porque sea español, ¿eh? Me refiero en el náhuatl, en el quechua pasa igual, la lengua como tal no es perfecta, no somos cratilianos. ¿Qué es lo que mi lengua me permite hacer? Me permite pensar. Es una herramienta muy rudimentaria. Y luego, como la utilizamos a diario, pues no diré que la malformamos, pero sí les damos como lo del perico que veíamos hace rato. Entonces, es una herramienta muy rudimentaria, proclive a muchos errores. Piensen con cuántas personas se han enojado por lo que llamamos un malentendido. ¿Y cuántos de esos malentendidos son malentendidos léxicos? Ahora, si ya pensaron en eso, ¿con cuánta gente se han peleado en las redes sociales? Lo pregunto en las redes sociales porque ahí es escritura. Que no fue lo que yo quise decir, pero así fue como me leyeron y luego ni modo de cambiarlo. Y luego uno sube una idea y luego sale todo el mundo a quejarse, ¿no? Tal, porque no se dice así, no significa esto, tal. Bueno, eso es lo que nos habla es que la lengua humana, no me refiero a una lengua en particular, a todas les ocurre lo mismo. Son, pues, herramientas muy delicadas, güey, o muy rudimentarias, donde el error está a cada momento. La función del corrector de estilo es cuidar eso, porque el autor probablemente no sea consciente de eso. Los que son correctores aquí, pues uno me podrán decir, uno es bien bueno para corregir otro texto, pero uno comete los mismos errores en su texto. No hay nada peor que un corrector que dice, yo soy corrector, entonces no necesito que me corrijan. No. Entra lo de la subjetividad que hablamos. Si en algún momento vale esa conciencia, es que el corrector lo ve de manera objetiva, pero el autor lo ve desde su subjetividad. Ahora, más bien, esa desconfianza en nuestra herramienta que es la lengua, era lo de Yuri Nósoro. ¿Por qué no lo pudieron solucionar? Porque lo estudiaban antropólogos y lo veían como logogramas. Cada imagen refiere una idea, ¿no? Como el chino, tener mucho la idea de las lenguas orientales. Y no, como vieron en el video, podrán ver, es que a ver, imagínense esto, un solecito. ¿Pero acá no están los emoticones? Me voy a tardar. Pero a ver, un solecito. Y luego un dado. Eso es para jugar juegos de mesa. ¿Qué dice? Soldado. Y vean que todavía en esa palabra hay un peligro de equívoco. ¿Qué puede significar? Que fue soldado. Un militar, ¿no? Ujú. ¿O cuál? O de soldadura. Sí, a eso me refería. Todavía esa palabra da para dos, pero esta idea del sol y el dadito, que es un mal ejemplo que me acabo de inventar, pero es como se leía lo que descubrió no solo está la palabra, lo que significa el logo, ¿no? Pero me quedo solamente con la primera sílaba. Por eso es una escritura silábica, pero ya desconectado la idea de la palabra del logo. Podríamos hacer eso con Tasqueña. ¿Saben quién lo hace de alguna forma? El Clos la otra vez jugó con eso. Ya ven que en los aviones suelen chocar mucho, tienen muchos problemas de comunicabilidad. Yo veo Mayday, catástrofes aéreas, y la otra vez vi uno en que como el piloto no entendía muy bien el inglés,
Le pasó como lo de soldado ahorita, ¿no? Pero ¿cuál es el código que utilizan para deletrear? En inglés, No, bueno, sí en inglés es la lengua franca, ¿no? Pero utilizan un código, un estilito. sí, delta, Mayday. no sé, tiene su palabra ya específica para cada inicial, para cada letra, ¿no? Para que Ta, no digamos, la B T de es vaca, tano, ¿no? B de vaca, B de bueno, T de taco. ta. Ya tienen un consenso, ¿no? Otra vez la arbitrariedad del lenguaje entre el signo y el significado, pero dicen toda una palabra para que no haya confusión. Algo así, pero en imágenes. Entonces, los antropólogos leían el logo de Tasqueña, si lo hubieran leído, hubieran pensado, aquí se habla del eclipse solar. Y a lo mejor en la palabra solamente hubiera sido, nos quedamos con ta. Y el siguiente símbolo, la siguiente sílaba, ¿no? Ese sistema escriturario era mejor que sí, el alfabético. Pues no, tendré seguramente los mismos problemas o problemas semejantes. Pero lo que sí es que el sistema alfabético es mejor, no. También tiene hartísimos problemas. Acuérdense, la hipótesis principal de Nósoro, así como la de Navarrete, fue si un humano ha sido capaz de codificar esto, pues otro humano debe ser capaz de descodificarlo, ¿no? No es una escritura divina, pues, ¿no? Obedece una lógica humana, puedo encontrar la solución. ¿Por qué no la habían encontrado antes? Por un prejuicio eurocéntrico. Estaba la escritura aborigen, que son imágenes, y la moderna, sofisticada escritura europea, que es una palabra, un símbolo. Con Francisco hablaba el otro día de las máquinas de escribir mecánicas orientales. Se los pregunté en el chat, pero nos perdimos después porque también debrayan un montón. Pero ¿alguien ha visto las máquinas de escribir mecánicas en chino, en coreano, en japonés? No las compartiste por el chat. Son una ¿Sí? cosa muy rara, un maquinón, una mesa y que van Fuiste moviendo. tú el que me compartió la imagen. Sí, son muy locas, muy locas. Te vendían la caja con todos los, como si tuvieras una imprenta, había que tomar el simbolito para ponerlo ahí, ¿no? Porque cada símbolo es una palabra. Si en chino manejas 8,000 palabras, necesitas 8,000 símbolos. Está súper interesante porque es como cuando hacemos un trazo en el dibujo, que agarras una letra chiquita y tienes un como compás y lo puedes hacer más grande. Así es como hacía así la escritura, ibas rellenando un molde. Sí, bien raro. Eso les hizo creer que la escritura alfabética era mejor, porque pues nuestro teclado de la computadora, con unas cuantas teclas podemos escribir todas las palabras del español. Bueno, a eso me referí. Y vender la máquina y los símbolos por separado, así como la Barbie. Yo creo que sí era yo creo que a lo mejor pasaba como con los álbumes de estampitas, ¿no? Que había unos caracteres que debían haber sido más caros. Sería un Esos son los negociazo. finalmente, los tipos móviles originales antes de Gutenberg son esos. Bueno, pero vean, esto, ahí va, la palabrita, eurocéntrico. Eso a Occidente le hizo pensar que no solamente que era una cultura superior, sino que su escritura era superior. Y no es superior, simplemente es distinta. ¿Cuál es el problema de superior? Volvemos a lo que hemos estado hablando desde el principio. Pareciera, y ese es el dictado eurocéntrico, a ver, los países del tercer mundo, ¿no? Este, ¿Cuál es la otra denominación que nos dan? En vías de desarrollo. O sea que nos vamos a convertir en ¿qué? Periféricos. Potencia. Estamos en un sistema atrasado, güey. Es el darwinismo social. Estamos como en pañales. Si nos portamos muy bien y hacemos muy bien las cosas, nos vamos a convertir en Alemania.
Es una idea lineal del tiempo. Ahí está la pinche maquinita, güey. Es una idea lineal del tiempo y sobre todo evolucionista. Estamos en un sistema atrasado. Debemos de correr en chinga para alcanzar el primer mundo. Ahí nos pasa como el de Aquiles y la tortuga, ¿no? ¿Sí es el Aquiles y la tortuga? Bueno, o sea, de que en realidad nunca los vamos a alcanzar. Pero eso habla de que el pensamiento eurocéntrico es solamente hay un destino manifiesto. Como en el año. A ver, ¿en qué año estamos? ¿Qué calendario? Eso es. 2024. Pero, a ver, Jorge decía, a ver, ¿en qué calendario? Piensen en esto, si es antes, si lo medimos en Occidente en antes y después de Cristo, ¿los judíos llevan el mismo calendario? Los chinos. No, En el año judío creo que vamos como en el 5000 y cacho, porque una vez hicieron un cónclave de rabinos y decidieron cuál. A ver, ¿cuál sería el día uno en el sistema judío? ¿Qué pasó el día uno? La creación La de creación. la tierra. No, porque en el paraíso no pasa el tiempo. Cuando fueron expulsados Adán y Eva, Cuando fueron expulsados Adán y Eva, ahí ese es el día uno de la humanidad, porque empieza a correr el tiempo. Hay una pintura muy famosa, la verdad no me acuerdo de quién, pero es como la idea del cine, güey, ¿no? Son dos imágenes así. Adán y Eva, y luego Adán y Eva, expulsados del paraíso. Cuando el Adán expulsado del paraíso trae barba, es un símbolo de que le ha empezado a correr el tiempo. Gabriel, yo también he visto últimamente que ya ponen como 2024 de la era común. Sí, porque lo cristiano suena muy religioso, güey, ¿no? En náhuatl, de nuestro año nuevo fue hace 2 días. Estuve de festejos. Pero bueno, este es un ejemplo, a ver, del que ni siquiera nuestra idea de medir el tiempo es. La otra vez me peleé con una amiga porque me dijo, el rock es universal, ¿sí? no, claro que no. A ver, ¿por qué no, Joana? No, pues ni siquiera le gusta a la misma gente que estamos como en la misma cultura, pues mucho menos en otras latitudes, geografías y otras partes, ¿no? No sé. Además Sí, que la no verdad todas es las que músicas tienen el mismo sistema. Entonces, pues no. esa vez la verdad medio me manché, pero es que me hizo emputar ese comentario, ¿no? No es universal, pero primero, por lo que ha dicho Joana, no le gusta a todo el mundo. O sea, ¿qué fue lo que quiso decir? Volvemos a lo que quise decir, lo que realmente dije y lo que me entendieron. Lo del teléfono descompuesto pasa entre dos personas, no necesitamos más, ¿no? Universal porque le gusta a toda la gente, no. Universal porque surgió al mismo tiempo en toda la humanidad, no. Entonces no nos digas que es universal. No, amaneció un montón de rato y tal, tal, ¿no? Estaba ejerciendo esta idea de corrector. Ahí universal es un término mal empleado. No es lo que quieres decir. Espero, porque si es lo que quieres decir, estás diciendo una burrada, pero confío en que no es lo que quieres decir, pero manejas la lengua descuidadamente. Y una herramienta tan primitiva, pues no puede ser usada descuidadamente. Entonces, bueno, así nos pasa con la idea del eurocéntrico, es que solamente hay una forma de medir el tiempo, solamente hay una forma de evolución de los países, de las culturas, y eso pasa con las escrituras. Empezamos haciendo cuneiforme, luego dibujitos, luego los dibujitos pasan a ser símbolos, ¿no? De notación, connotación. Y luego llegamos al alfabeto. Es decir, según la teoría eurocéntrica, los mayas sí hubieran llegado a la escritura alfabética. Y eso no es cierto. Por verlo desde esa mirada, por eso no pudieron descifrar la escritura maya hasta que Nossorov no lo vio con esa visión eurocéntrica. Es un sistema aparte que tiene su propia lógica interna. Hay que descubrir cuál es esa lógica interna. La sílaba parece ser que eso sí es, digamos, universal. Todas las lenguas tienen sílabas. ¿Cómo las representan? No.
Y eso nos lleva, y con eso terminamos hoy, ya los dejo ir a descansar. La semana anterior hablábamos de corrección, ¿no? Y quedábamos en que, bueno, si hay un uso correcto, ¿se acuerdan? Sincrónico, ¿no? Podemos discutir si eso también es correcto diacrónicamente y ampliamos la discusión. Una diferencia básica en lingüística y por lo tanto en corrección, ¿no? Esta palabra está bien escrita en términos sincrónicos o diacrónicos, ¿no? A eso nos ahorra muchas discusiones banales. Es lo que hablábamos de mestizaje. ¿Mestizaje está bien empleado ahora en sentido sincrónico? No. En el 19 lo utilizaban apropiadamente, bueno, como esa sociedad pensó que era apropiado, ¿no? Lo entendían de alguna manera, con todas unas circunstancias. Pero la idea de corrección, sobre todo para nosotros en América Latina, está vinculada. Por eso les mandé a ver los videos, por ejemplo, el doy de Yasnaya. No me acuerdo si lo dice la palabra en otros videos, si es que ya he visto tantos que ya no sé si lo dijo en esto. Transversal. ¿Qué es hacer un análisis transversal? Que se hace de distintos aspectos, eh, eso. Les Es- pongo un ejemplo de un meme, a ver si queda un poquito claro. Era un amigo que es homosexual y entonces se quejaba de un post tremendamente homofóbico y su respuesta fue así de ya dejen de ser pinches homofóbicos, gente, no vayan a la escuela a ver si aprenden algo, bola de incultos analfabetos. Entonces, alguien que se quejaba de la homofobia utiliza términos clasistas y elitistas para quejarse de eso. Eso es no ser transversal. La transversalidad es que un problema, el que ustedes hayan pensado, ¿no? Que estén trabajando, está atravesado por distintas perspectivas. No es un solo problema. Pero que Ustedes se van a enfocar en un... Dime, Jorge. tengan una matriz en común, ¿no? Que justamente en esa intersección se pueda estudiar desde distintos puntos de vista, pero analizar el mismo problema, ¿no? Y que es donde se Sí, cruza. ustedes van a analizar uno, ¿no? Pero no pierdan de vista el otro. En corrección de estilo, ¿qué son esas otras perspectivas que tenemos que ver? No es solamente la corrección gramatical. Contexto. Es la corrección sintáctica, El discurso. léxica. Y todo eso, ¿no? Todo eso tienen razón, ¿no? Son muchas. Pero sobre todo en lo del contexto, a cuestiones culturales, ¿no? ¿Y cuál es la principal en nuestro continente? Que lo que hablábamos la semana anterior de alta y baja cultura. En términos denotativos, entenderíamos que alta cultura es una cultura superior. A ver, la otra vez un amigo del náhuatl me decía que el náhuatl no es para las élites, es para el pueblo. Y yo, bueno, hay un problema de colonialidad, pero, a ver, ¿no hay hablantes que hablan mejor el náhuatl que otro, que conocen las palabras que otros? Es decir, ¿hay un habla culta y un habla vulgar o popular? Sí, bueno, eso es alta cultura y baja cultura. El problema con nosotros en América Latina es que hemos asumido alta desde una perspectiva eurocentrada. Ya, nena, otro día les contaré los problemas que tengo para explicarles lengua y dialecto a las lenguas originarias, ¿no? Miren qué problema tienen con eso. Pero proviene de que el español era lengua y las lenguas originarias eran dialectos. Es un equívoco lingüístico, evidente, ¿no? Pero es un equívoco lingüístico provocado por una perspectiva eurocéntrica. Es un doble error. O es un error cometido por prejuicios culturales. Ahora, ¿el corrector de estilo también debe corregir eso? Yo diría que sí, pero si no, por lo menos ser consciente en sus análisis. A eso se refiere, digamos, la transversalidad. Las palabras son dichas, sí, pero son dichas por ciertas personas, en cierto contexto, con cierta formación, con cierta intencionalidad, y si nos apuramos, con prejuicios. Dime, Jorge. Tendrá que ver un poco con lo de García Negroni, que dice que una de las competencias del corrector debe ser enciclopédica. O sea, debe tener también ese enfoque de análisis.
Sí, a eso tiene razón, pero digamos, yo enfatizaría o sea, no es solamente enciclopédica en cuanto a corrección de la lengua, ¿no? Sino a nuestra concepción de una lengua correcta. Y en América Latina hemos entendido que lengua correcta es la lengua de las élites. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿a cuáles élites? El problema en América Latina es que las élites económicas, políticas, también son las élites culturales, porque hay un techo de cristal. Entonces asociamos, ¿qué es lo que es culto? Bueno, para acabar rápido, lo que hacen los blancos. ¿Han visto este meme de la paleta, no? Si eres blanco, eres, no sé, tradición, cosmovisión. Digo, si eres moreno. Si eres blanco, es ayahuasca, New Age y tal. O el otro de que cosas que hacen, si los hacen los ricos está bien hecho, pero si lo hacen los pobres está mal. Sí. Hay otro que es, si eres negro eres inmigrante, si eres blanco eres, nómada digital. Eso. Eso en nuestro contexto, en el contexto cultural en el que están viviendo, y por eso les decía hace rato lo de que son una nueva generación. No es que de todo la hagan de a pedo. Bueno, está bien que de todo la hagan de a pedo, estamos discutiendo los conceptos en los que fuimos formados. Toda generación ha hecho eso. Lo que pasa es que no tenían redes sociales. Pero esto no se lo puedo pedir a los correctores de una generación más grande. No eran conscientes de eso, pero ustedes sí. Por eso pareciera que la transversalidad está de moda. No, no es que está de moda, es un enfoque que no teníamos antes. Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Sí. Entonces, eso, nuestra idea de correcto, con eso terminamos. Nuestra idea de que correcto escrituralmente, piensen cuánto está sesgado por la idea clasista de la sociedad en la que hemos sido formados. Y ese en realidad es el núcleo de este curso. Que pongamos en tela de juicio la idea de correcto, no desde un ámbito gramatical, sino que esas palabras no se dicen en un laboratorio, se dicen en un contexto. Sí, por eso Bueno, yo proponía el análisis crítico del discurso como un complemento a la corrección de estilo, porque creo que es como abrir el panorama de qué es un corrector y comprender que no se trata de que un texto simplemente esté escrito bien, sino de cómo el lenguaje y el discurso permean. Entonces es como muy significativo poder comprender cómo a través del discurso se establecen relaciones sociales de poder y demás. Entonces, creo que es básicamente eso. la próxima clase te toca explicarnos todo eso, Nancy, que precisamente es tu Ok. proyecto, ¿no? Y lo que yo Sí. hacía énfasis ahora es que en la cuestión social y cultural de México, de América Latina, que se está poniendo en discusión, recuerden que estamos en el diseño de las lenguas indígenas, porque eso nos llevaría a otra cosa. No es solamente la lengua. La lengua es una parte, es la idea de México como una nación multicultural y multilingüe. No porque se hablen mucho, ¿no? Sino para contravenir o superar la idea del mestizaje, que como hace rato dijo Jorge, sincretismo y mestizaje es pum, se acabó la discusión. Estamos mezclados, y ya, ¿no? No, es mucho más complejo. Bueno, ahora sí ya nos vamos a descansar, ya me alargué. Entonces, no, creo que la siguiente semana sí tenemos clase, si no, 15 días, no, ¿sí? Si no, en 15 días. Bueno, cuando nos volvamos a ver, con eso de que me movieron todo, cuando nos volvamos a ver, pues ahí le seguimos. Va que va. Gracias. Bien. Gracias, Gracias, nos Gabriel. vemos.